Una pregunta también relacionada con la oración. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ¿cómo? Yo sé que tengo que orar, yo sé que la oración es vital, pero es que no me da ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? A veces me esfuerzo, me obligo a mí mismo, pero es aquella oración, Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el día, dame un buena noche, descanso, en nombre de Jesús, amén. Pero ¿cómo puedo orar cuando no tengo ganas? Bueno, querido, orar es abrir el corazón a Dios. Entonces, si no tienes ganas de orar, comienza por ahí, justamente, acostado en tu cama, dile, mira, Señor, yo sé que tengo que orar. Yo sé que la oración es vital, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Por qué? Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta internet, me gusta hasta leer, pero no me gusta orar. ¿Qué hago si no tengo ganas? Solo que cuando tú hablas de esa manera con Jesús, ya estás orando. Y esa es la verdadera oración. Porque la oración es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale a Jesús, por ejemplo, cuéntale lo que has hecho. Desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste en la noche a la casa. Cuéntale lo que te parece a ti tontería, asunto rutinario que no le interesa a Dios. Dios se interesa por ti. Él conoce todo lo que has hecho. Cuando tú le cuentas, le abres tu corazón, le hablas de tu tristeza, tu alegría, tus luchas, tu indecisión, Él sabe todo, pero estás acercándote de Él. El propósito de la oración es acercarte a Dios, vivir con Él una experiencia bonita de amor, de amistad. Entonces vamos al estudio de la lección. Estamos estudiando el gran conflicto. En esta oportunidad la luz brilla en la oscuridad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que una de las maneras como el diablo va a destruir a la iglesia de Dios, y eso fue desde la iglesia primitiva, es mezclando el agua con la leche hasta que quede solo agua y ya no haya leche. Entonces nuestra única seguridad para no diluir nuestra fe en Cristo, para no diluir la confianza en la verdad, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos para ver que estos dos grandes comandantes de los ejércitos, el comandante de la luz, Cristo, el príncipe de los príncipes, y el comandante de las tinieblas, Lucifer caído, un ángel egoísta, orgulloso, que trata de destruir al pueblo de Dios. Estos grandes comandantes son descritos en la Biblia de una manera interesante. Mira, bajo el primer subtítulo tenemos la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, necesitas primero conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, tus ojos se abren a la verdad. Y Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad. La verdad no es relativa, porque Jesucristo no es relativo. No hay nada más concreto, eterno, sólido que Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Entonces, la verdad no puede ser relativa, porque si Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es algo concreto que traspasa los siglos, entonces, ¿cómo alguien puede decir que la verdad es relativa? El asunto es que cuando el ser humano llega a sus propios
propias conclusiones y le quiere llamar a sus conclusiones la verdad, ahí se meten problemas. Porque cada ser humano va a tener su verdad. Y la verdad no puede ser así. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ya el enemigo es conocido de otra manera. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. El propio Señor Jesucristo dijo que el diablo se apartó de la verdad, porque se apartó de Jesucristo, porque ambicionó el trono de Jesucristo, porque luchó contra Jesucristo ahí en el cielo y fue expulsado. Se apartó de la verdad y ahora se ha vuelto el padre de la mentira. Entonces, en este conflicto de los siglos, Jesús va a luchar con la verdad, mientras que el arma favorita del diablo va a ser la mentira. La estrategia del diablo es ¿cómo hago para que la mentira sustituya la verdad? Y él es astuto. Él no puede ir contra la verdad, porque él sabe que él va a perder. Entonces hace que la mentira solapadamente se mezcle con la verdad. Y eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la palabra de Dios en sus manos, la doctrina pura. Pero muchos paganos se convirtieron en los primeros siglos. Y esos paganos llegaron a la iglesia cristiana arrastrando muchas de sus convicciones paganas. Y en la convivencia con los cristianos comenzaron a introducir su manera de pensar. Su manera de pensar equivocada, que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios comenzó a ser dejada de lado. Y entonces la tradición comenzó a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y hoy muchas veces iglesias que se dicen cristianas le dan más importancia a la tradición de la propia iglesia que a la palabra de Dios. Por eso digo que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios en nuestras manos. Jesucristo dijo antes, en su oración intercesoria antes de ir para los cielos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si tú quieres tener la seguridad de que lo que crees es la verdad, tiene que tener fundamento bíblico. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Segunda parte de la lección, lobos salvajes. Aquí vamos a ver que el enemigo va a colocar en medio de la iglesia ovejas disfrazadas. Digo, lobos disfrazados de ovejas. Y esos lobos disfrazados de ovejas van a tratar de engañar a las otras ovejas. Leo lo que dice Hechos 20, 28 al 32. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este versículo es claro,
Pablo dice, hermanos, cuando yo me vaya, y Pablo iba a descansar un día y descansó. Entonces, en las manos de la iglesia quedarían parte de sus escritos también, sus escritos y escritos de otros discípulos, de otros apóstoles inspirados por Dios. Y esa sería la garantía de la verdad. Pero infelizmente cuando ellos muriesen, la tendencia humana es comenzar a sustituir la palabra de Dios por ideologías humanas. Yo creo, me parece, en mi opinión. Oh, querido, tú tienes todo el derecho de emitir tus opiniones, de pensar, de raciocinar. Lo que tú no tienes derecho es de sustituir la palabra de Dios por tus conceptos humanos. Por más bonitos que tus conceptos humanos te parezcan. ¿Cómo puede en la iglesia haber lobos disfrazados de ovejas? Evidentemente sí son líderes, sí son predicadores en la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja, tienen la Biblia abierta. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener la Biblia abierta y sin embargo ser un lobo disfrazado de oveja? Es fácil, querido. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante que cuando Jesús estaba en el desierto para comenzar su ministerio, el diablo se presentó a Jesús. No se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz y se presentó con la Biblia abierta. Porque en cada tentación el diablo comenzó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Pablo dice, no te sorprendas que en estos días pueden aparecer hombres con la Biblia abierta y diciendo, mira, escrito está. Pues el enemigo también hizo la misma cosa con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no cayó? Porque Jesucristo conocía bien el Torá. Y entonces él refutó al diablo con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la distorsiona, saca la palabra de Dios de su contexto y le hace decir lo que Dios no dijo. Entonces, una de las defensas que tú tienes es tomar la palabra de Dios y leer todo el capítulo, a veces todo el libro, para ver qué es lo que este versículo está diciendo. Porque tomando un versículo de aquí, otro versículo, tú puedes crear la doctrina que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto y no con un versículo sacado de su contexto, porque ahí tú le vas a hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Yo siempre digo, bromeando, que una persona te puede llevar al suicidio, a cometer suicidio, con la Biblia abierta, porque te lee un versículo que dice, y saliendo Judas fue y se ahorcó. Hermano, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito. Otro versículo, ve tú y haz lo mismo. Hermano, ¿está escrito o no está? Está escrito. Entonces el tercer versículo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, pronto. Si Judas se ahorcó, y que aquí dice que ve tú y haz lo mismo, y aquí dice, ve tú y hazlo ahora, entonces todo el mundo a suicidarse. Y hay muchos líderes que han llevado grupos enteros al suicidio de esa manera. No, querido, hay que ser precavidos, astutos en el estudio de la palabra de Dios, en el sentido que no te dejes engañar. Oye con tus propios ojos, mira con tus propios ojos lo que está escrito en la palabra de Dios y entiende el versículo en su contexto. Pero en la iglesia primitiva, pues el diablo se introdujo y comenzó a sembrar cizaña, a mezclar la leche pura con el agua.
y finalmente va a quedar solo agua y ya no hay más leche. Vamos a la tercera parte. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, vemos a una mujer vestida de sol. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios. Y ella tiene como fundamento la palabra de Dios. Naturalmente, mi estudio esta mañana no tiene que ver con el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero el fundamento de la iglesia de Dios es la palabra de Dios. No son conjeturas humanas. No es porque los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron a partir de hoy va a ser esto porque la iglesia ha decidido. No, la iglesia no puede decidir nada. Lo que la iglesia decide solo tiene razón de ser si tiene fundamento en la palabra de Dios. Y para eso tienes que ser un conocedor de la Biblia. En el cuarto subtítulo vemos el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Puede ser peligrosísimo. Querido, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Vuelvo a repetir, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Ante la revelación divina que está registrada en la palabra de Dios, mi opinión no tiene sentido. Ahí mi opinión no tiene vez. Dios nos ha dado libertad para todo, pero nos ha mostrado la consecuencia de las decisiones que tomemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, he aquí el hombre ha comido del fruto y se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Quiere decir que conocer el bien y el mal es hacerse como Dios.